Reciban todos un cordial saludo. Les habla la profesora Keibel Díaz. Vamos a continuar estudiando los mecanismos de señalización intracelular activados cuando la insulina se une a su receptor. En este caso vamos a estudiar la ruta en la cual se encuentran implicadas unas enzimas quinasas que se denominan MAP quinasas. Estas quinasas se llaman MAP porque son proteínas que son sensibles a la activación por mitógenos. La primera proteína quinasa que fue descrita se le llamó entonces MAP quinasa. Luego se notó que había la existencia de otra enzima quinasa que era capaz de fosforilar a la MAP quinasa. Entonces se le llamó MAP quinasa quinasa. Posteriormente se describió otras enzimas quinasas que eran capaces de fosforilar a la MAP quinasa quinasa y se les denominó entonces MAP quinasa quinasa quinasa. Además de la participación de esta cascada de enzimas que se fosforilan una a otra, en esta ruta de las MAP quinasas también participa la proteína G monomérica RAS, de la cual hablamos en la clase anterior. Veamos. Estamos hablando entonces de un receptor tipo tirosina quinasa que cuando se une el ligando se dimeriza y se activa la tirosina quinasa que se encuentra en el lado citosólico del receptor. Esto provoca la autofosforilación o la fosforilación cruzada de las dos unidades del receptor en residuos de tirosina. Uno de estos residuos de fosfotirosina es entonces reconocido por el dominio SH2 de una proteína adaptadora que se llama GRAP2. Esta proteína adaptadora es reconocida a su vez por otra proteína que es un factor intercambiador de nucleótidos de guanina a través de un dominio tipo SH3, que son dominios ricos en el aminoácido prolina. Este factor intercambiador de nucleótidos de guanina entonces interacciona con la proteína G monomérica RAS que se encuentra anclada a la membrana a través de ácidos grasos. RAS se encuentra inactiva cuando está enlazando GDP. Su interacción con la proteína SOS justamente ocasiona que se induzca el intercambio de esta molécula de GDP por una molécula de GDP. Eso provoca la activación completa de la proteína RAS. Una vez que RAS está activada, ella es capaz de activar a la proteína RAF, que es una MAP quinasa quinasa quinasa. RAF, una vez activa, entonces fosforila a la proteína MAP quinasa quinasa que se llama MEC. Y MEC, a su vez, cuando está activa, fosforila a la proteína MAP quinasa que se llama ERK, que también entonces fosforilará proteínas en residuos de serina y treonina. Ayer conversamos antes acerca de la capacidad que tiene el receptor de insulina de activar diversas rutas de señalización intracelular. Estuvimos conversando antes de la ruta de los fosfoinócitos de la PI3 quinasa y ahora entonces vamos a conversar de la ruta de las MAP quinasas activadas por el receptor de insulina. Aquí tenemos en esta figura entonces la cascada completa.
Cuando la insulina se une a su receptor a través de las subunidades alfa, estas sufren un cambio conformacional que activa a la tirosina quinasa de las subunidades beta. Esto provoca la autofosforilación cruzada de las subunidades beta en distintos residuos de tirosina. Algunos de estos residuos de fosfotirosina son reconocidos a través del dominio PTB del sustrato del receptor de insulina, el cual, al estar anclado a través del dominio PTB al receptor, es sustrato de la actividad tirosina quinasa del receptor y es fosforilado en diversos residuos de tirosina. Algunos de estos residuos de fosfotirosina son entonces reconocidos a través del dominio SH2 de una proteína adaptadora que se llama GRAP2. Esta proteína adaptadora es a su vez reconocida a través de su dominio SH3 por una proteína que se denomina SOS. Esta proteína es un factor intercambiador de nucleótidos de guanina que interacciona con la proteína G pequeña o proteína G monomérica RAS, que se encuentra enlazando GDP. Cuando la proteína SOS interacciona con RAS, se produce el intercambio de la molécula de GDP por una molécula de GTP y RAS se activa. Una vez que RAS está activa a la proteína quinasa RAF1, que es una MAP quinasa. RAF1 entonces fosforila a la proteína MAP quinasa MEC y esta proteína a su vez fosforila a la MAP quinasa ERK, que es capaz de trasladarse al núcleo y allí fosforilar proteínas específicas que van a modificar la transcripción de genes. Veámoslo paso por paso. Cuando la insulina se une a su receptor, este sufre un cambio conformacional y se activa la tirosina quinasa. Entonces, ocurre la autofosforilación cruzada en residuos de tirosina de las subunidades beta del receptor. Estos residuos de fosfotirosina son entonces reconocidos por el dominio PTB del sustrato del receptor de insulina, el cual es a su vez fosforilado en tirosina por el receptor de insulina. Este residuo de fosfotirosina es entonces reconocido a través de un dominio SH2 por la proteína adaptadora GRAP2. La proteína GRAP2 también posee un dominio SH3 que es reconocido por una proteína que se llama SOS. Esta proteína es un factor intercambiador de nucleótidos de guanina que es, al unirse a la proteína G monomérica RAS, provoca el intercambio de GDP por GTP. Eso hace que RAS se active. Una vez que RAS está activa, activa a la proteína quinasa RAF, que es una MAP quinasa, que a su vez fosforila a una proteína que se llama MEC, que es una proteína MAP quinasa, y MEC fosforila a una proteína que se llama ERK, que es una MAP quinasa. Una vez que la proteína ERK está fosforilada, entonces se dimeriza y entra al núcleo donde va a fosforilar a factores de transcripción específicos que se van a unir al DNA y van a modificar la transcripción de genes específicos. Hasta aquí la cascada de las MAP quinasas.
Ahora vamos a hablar de una cascada que ya no está relacionada con el receptor de insulina. Se llama cascada JAK-STAT. Esta más bien está relacionada con receptores asociados a proteínas tirosina quinasa. Es decir, son receptores que no tienen actividad intrínseca de tirosina quinasa, sin embargo, están asociados a tirosina quinasa. Y el mecanismo de activación es muy similar al mecanismo de activación de los receptores con actividad tirosina quinasa intrínseca. En este caso, cuando se une el ligando, los receptores se dimerizan, ocurre lo mismo, y ocurre entonces la fosforilación cruzada de las proteínas tirosina quinasas asociadas. Y esto termina de activar a las tirosina quinasa, que entonces participan en cascadas de señalización. Veamos un ejemplo específico. Aquí tenemos entonces que una de esas tirosina quinasas asociadas al receptor se denomina JAK. Entonces, cuando el ligando se une al receptor, este se dimeriza y eso provoca la activación de la tirosina quinasa JAK, que procede a la fosforilación cruzada del receptor y de la proteína tirosina quinasa JAK que se encuentra en el otro receptor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estos residuos de tirosina del receptor están fosforilados, son entonces reconocidos por unos factores de transcripción que se denominan STAT a través de dominios SH2. Una vez que son reconocidos, la tirosina quinasa JAK2 fosforila a los factores de transcripción STAT y estos se separan del receptor y se dimerizan, relacionándose entre ellos a través de los dominios SH2 que reconocen a las tirosinas fosforiladas en cada una de las unidades. Una vez que se ha formado el dímero, este se traslada al núcleo y allí se modifica la transcripción de genes específicos. Un ejemplo de un receptor que funciona a través de la cascada JAK-STAT es el receptor de prolactina. En realidad les traje esta imagen es para hacerles notar que la activación de la tirosina quinasa JAK no solo es capaz de activar la cascada de JAK-STAT, sino que también podría entonces activarse la cascada de las MAP quinasa a través de la proteína adaptadora GRB2 y lo que acabamos de hablar con el receptor de insulina, GRB2, SOS, RAS y en la cascada completa de las MAP quinasas para, en ambos casos, afectar la expresión de genes específicos. Vamos entonces a ver el mecanismo de acción de las hormonas esteroideas. Nosotros cuando revisamos los tipos de receptores, vimos que había receptores intracelulares que se encontraban en el citosol y había receptores intracelulares que se encontraban en el núcleo. Entonces, las hormonas liposolubles viajan en el torrente sanguíneo unidas a proteínas que bien pueden ser específicas o puede ser la albúmina sérica. Una vez que se encuentran adyacentes a las células blanco o células diana, son liberadas de las proteínas transportadoras y atraviesan la membrana. Si se trata entonces de una hormona que ejerce sus efectos a través de receptores citosólicos, la hormona se une a estos receptores que se encuentran en el citosol. Pero cuando estos receptores están en el citosol, se encuentran unidos a unas proteínas que se denominan proteínas de choque
térmico. Cuando la hormona se une al receptor, el receptor sufre un cambio conformacional que provoca su separación de la proteína de choque térmico. Una vez que esto ocurre, entonces el complejo hormonal receptor se encuentra completamente activado, se traslada al núcleo y allí interacciona con el DNA a través de unos sitios que se denominan elementos de respuesta a hormonas. Cuando se trata de hormonas liposolubles que tienen entonces receptores nucleares, la hormona entonces se traslada al núcleo y es en el núcleo donde se une al receptor que cuando se une a la hormona se activa y se une al DNA a través de los elementos de respuesta a hormona y se modifica la transcripción de genes específicos que conlleva a la traducción en proteínas y esas proteínas van a provocar una respuesta biológica específica. Aquí vamos a ver este tema poco a poco. Cuando tenemos una hormona liposoluble, ella atraviesa libremente la membrana y se une a su receptor. Los receptores de las hormonas esteroideas se caracterizan por poseer tres dominios. Un dominio de unión al ligando, un dominio de unión al DNA y un dominio de activación. Cuando la hormona se une al dominio de unión al ligando, entonces el receptor sufre un cambio conformacional y se separan las proteínas de choque térmico. De esa manera, entonces, el receptor se encuentra completamente activo. Una vez que está activo, se traslada al núcleo y a través del dominio de unión a DNA, se une al elemento de respuesta a hormona. Y eso entonces modifica la transcripción de genes específicos. Veamos entonces el ejemplo de una hormona específica que es la hormona cortisol. La hormona cortisol presenta receptores citosólicos. Cuando el cortisol se une al receptor, se traslada al núcleo y una vez en el núcleo se une el complejo cortisol receptor, se une al elemento de respuestas a hormonas y eso entonces modifica la transcripción de genes específicos. Entonces, veamos. Hemos visto dos grandes grupos de hormonas, vamos a decirlo así. Hormonas peptídicas y hormonas liposolubles. Las hormonas peptídicas se unen a receptores que se encuentran en la superficie celular. Algunas de ellas producen segundos mensajeros o cascadas de señalización intracelular que involucran diversas proteínas. Esas cascadas entonces conllevan a la modificación de la actividad de enzimas preexistentes. Es decir, cuando estas ligandos se unen a los receptores, por ejemplo, se activa la adenilato ciclasa que ya está en la célula o se activa la fosfolipasa C que ya está en la célula o se activan las MAP quinasas que ya se encuentran en la célula. Son enzimas preexistentes. Cuando se trata de hormonas liposolubles que atraviesan libremente la membrana y se trasladan al núcleo y se unen al DNA, modifican la transcripción de genes específicos y esa modificación de genes específicos va a provocar la síntesis de nuevas proteínas. Entonces, eso conlleva a la modificación de la cantidad de proteínas, porque hay un aumento
en la síntesis de proteínas determinadas. Entonces se modifica la cantidad de esa proteína o de esa enzima, si estamos hablando de una enzima. Entonces, aquí hay una modificación de actividad de enzimas preexistentes. Aquí hay una modificación en la cantidad de las proteínas, que algunas de estas, a las cuales se les modifica la cantidad, pues pueden ser enzimas. Ahora bien, vamos a hacer un resumen de en qué deberían hacer énfasis cuando estén estudiando el tema de transducción de señales. En primer lugar, hacer énfasis en estudiar el mecanismo de acción de las hormonas glucagón y adrenalina a través de la activación de la cascada del AMP cíclico. Adicionalmente, deberían hacer énfasis en el estudio del mecanismo de acción de la hormona adrenalina a través de la activación de la cascada de los fosfoinositoles. Y finalmente, también les recomiendo que hagan énfasis en el mecanismo de acción de la hormona insulina